Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Rafa Karkenovi nos trae a Nuki. En solitario es una canción que vamos a tener el audio y bueno, esta portada que vemos en este fotograma, pero que no vamos a tener vídeo. Así que hay que estar especialmente atento a escuchar lo que nos quieren mostrar. Bueno, os comento, la canción, la traducción sería lo que queda de nosotros, ¿de acuerdo? Como decía, es un audio oficial, es un tema nuevo. Nos habla sobre el recuerdo y el legado que dejamos tras la muerte, la parte de nosotros que queda en los demás y, bueno, sobre hacer que nuestra vida cuente, básicamente, ¿no? Que no sea olvidado. Eso es lo que dicen, ¿no? Al final, ¿no? Es decir, si perduramos en el recuerdo de los demás, pues es lo que realmente nos llevamos de, digamos, de ser eternos, ¿no? Pues sí, Bien, bueno, dice, esto yo entiendo que es parte de la letra, dice el samurái se sale con la suya, que queda de nosotros aquí cuando nos vayamos. Em, Caos en camerinos vacíos, pegatina de Dobbies libre, ¿en serio? Em, Luego viene la resaca y la fiesta de fin de año. El funeral será aburrido sin mí, así que no vengas. ¿Qué queda de nosotros? Rebobinar, claro, esto traducido sería rebobinar metraje. Me gusta, premios y regalos para los que no corrieron la carrera. Cuando apaguen las luces, tengan cuidado, bastardos. Así puede haber fragmentos de mi corazón. Eh, Puede haber fragmentos de mi corazón ahí. El samurái no tiene meta, el samurái se sale con la suya. No le deseo daño a nadie para asustarlo. ¿A dónde vamos? Más adentro del arco del atardecer, abajo en el ascensor, lejos hacia donde el navegante interior se arrastra, pero mirando hacia atrás en el espejo, en algún lugar entre los pisos, entenderé que no lo imaginé y todavía estoy reflejada allí. El samurái no tiene meta, el samurái tiene su camino. No deseo daño a nadie para no asustarlo. Y otra vez, sí, igual, el samurái no tiene meta, el samurái tiene su camino, no deseo daño a nadie para no asustarlo. Así que amigos, y prepara... hasta aquí la clase de poesía de Ángel. Bien, bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. ¿Listo? Dale. Le damos.
Bueno, pues veo un tono más introspectivo, ¿no? Es que después de haber escuchado la letra y saber de qué va, pues Claro, claro. Bueno, teníamos al samurái como símbolo, representación, bueno, pues de la integridad personal, supongo, ¿no? Y ya sabemos, el samurái no es alguien que quiera, digamos, los aplausos de la gente porque sí, sino tiene un código, tiene un camino, ¿no? No necesita, digamos, que le vayan dando palmadas, sino que tiene un código ético propio. sí, Bueno, está también lo que decía, ¿no? La reflexión sobre el legado que dejan, ¿no? Sobre la memoria, que no se trata ahí de fotos, de premios, de reconocimientos, sino al final es lo que dejas en la gente, ¿no? Cuando te vas. Y sí, eso es lo importante realmente. sí, porque al final alguien que no... Pues mira, nosotros hemos abierto el canal y mira, le vamos a dejar ahí un legado a nuestras hijas y esas cosas, pero Eso vamos, es. ya los que se queden. Pero los que no pasan así más desapercibidos, pues de hecho, mira, el otro día me saltó un vídeo de un chaval que creo que tenía unos 27 años y se estaba grabando un vídeo al espejo diciendo que se habían muerto todos, toda su familia y quedaba solo él. Dice, si me muero ahora mismo, mi legado muere conmigo y no queda nadie, no me va a recordar nadie y te dejaba ahí toda, no sé. Que claro, luego en los comentarios decían, pues chico, échate una novia, ten una familia, aumenta Sí, el sí. legado y deja aquí, pero claro, Bueno, es te muy pones en su piel y dices, es que claro. ahora me pasa cualquier cosa, me muero y aquí se acaba mi familia. Que Ya muy, no hay nadie, ¿eh? que muy fácil decir, bueno, pues haz esto, haz lo otro, ¿eh? Sí, claro. Es como el que tiene depresión le dice, bueno, Hombre, pues hombre, alégrate. con, Perdona. con, con 27 años, oye, tienes toda la vida por delante, pero Y bueno, bueno. que te Pero puede pasar cualquier cosa. sí, sí, es una reflexión más profunda de lo que parece. Y claro, es un golpe de realidad, ¿no? Em, Mira, en cuanto a lo que sería la música, me gusta que por un lado hay guitarras limpias, así haciendo arpegios y tal, o ligeramente saturadas, y va añadiendo esa textura, ¿no? Acompañando al texto. De la batería, me gusta cómo han ecualizado la caja, que cada golpe te sacude, ¿no? Em, en cierta medida me parece que como que empuja a la voz. El bajo es un bajo que está presente, pero que no sobresale. Sin embargo, el conjunto de todo, porque también hay el teclados y tal, ¿no? El conjunto de todo da ese clima introspectivo que te va metiendo en la dinámica de la canción. Esta foto de la portada, no sé si la portada del disco o del single, eh, es, bueno, es brutal, Es dura, es es muy dura, dura, sí, sí. muy dura. em, y bueno. em, Siempre Nuki, cada trabajo que hace es para dejar a la gente pensando. Es muy reivindicativa, sí. Sí, sí, y me gusta que tenga esa faceta. Así que nada, vamos a continuar, pero la canción Es está muy potente. bien, es muy potente, efectivamente, tanto de letra como de música. Когда исчезнут
el dejar huella y trascender, em, para que te recuerden, ¿no? Siempre, bueno, en la antigüedad, la gente que quería hacer algo heroico o por su pueblo y que se cantaran canciones para recordarlo, ¿vale? Era la manera de trascender, ¿no? Es decir, de que generación tras Sí, generación siguiera se hablando de él. acordarán de ti, sí. Efectivamente, lo mismo pasa a nivel musical, ¿eh? Es decir, que hoy día Música. hay lo que tantas veces hemos criticado, hay música que tiene éxito hoy en día, pero que no va a trascender. Tiene un éxito efímero, pero esas letras son letras vacías, Vacías. así que tienen esa carrera por el reconocimiento inmediato, pero no va a pasar el tiempo y nadie lo va a recordar. Eh, Sin embargo, pues vemos grupos o artistas, ¿no? Es decir, que tienen ya prácticamente un siglo de vida, ¿vale? Gente pionera del, ¿qué te digo yo? Del blues, del jazz y sigue siendo ahí fuente de inspiración. Los 50, los 60, los 70, ¿no? Gente Claro, que fueron innovando y fueron preocupándose. Ha habido épocas más reivindicativas que otras, ¿vale? Pero tanto, ya sea por el contenido de las letras o por la innovación musical, perduran, ¿no? Eh, claro, es que tú te pones a pensar, Elvis mismamente, el primero que me viene así a la cabeza, Michael Jackson o Freddie Mercury. Ujú. Solo van a estar recordando Siempre. hasta los restos. Ujú. Pero de cualquier reggaetonero de esta gente, ¿quién se Sí, va a acordar de esto dentro de 50 años? claro, Porque las letras son basura, ¿eh? claro, claro. Alguna habrá que a lo mejor sea un poco más, pero telita, ¿eh? Yo a veces me retrotraigo a tiempos de orígenes de musicales, ¿no? Para un poquito encontrar la fuente de música actual, ¿no? Es decir, y vemos gente del mundo del blues y del jazz, John Coltrane, Ron Carter, ¿qué te digo yo? Charlie Parker, ¿no? Em, y después vas avanzando en el tiempo y te encuentras, si quieres más rockero, pues tienes a grupazos como, yo qué sé, como Rainbow, como, ¿qué te digo yo, no? The Doors, como, em, yo qué sé, Miller, ¿no? Es decir, Los es que Beatles. Beatles, Rollins, en fin, hay muchísimas bandas que te inspiran de una manera o de otra, ¿vale? Em, hay gente que está en la sombra y son músicos excelentes y que la gente no conoce y que sin embargo sí van a dejar van a dejar huella, ¿no? Es decir, porque son músicos que han estado ahí componiendo o formando parte de los grandes, ¿no? Como, yo Sí. qué sé, como Charlie Parker y todas las bandas que tenía detrás, esos músicos excelentes y sus discos van a estar ahí para siempre. Bueno, pues amigos, que nos ponemos aquí Sensiblones. sensibles. Mira, no me quitan ni el sombrero. Estoy ahí tan... Sí, sí, nubilado, ¿no? Em, Así que nada, muy bien. Es una canción contemporánea que tiene esa crítica generacional, ¿no? Con esa nostalgia tan bien escrita por Nuki. Sí. Siempre decimos Nuki, bueno, ya es que su nombre real me resulta hasta raro, ¿no? ¿Cómo era? Daría Daría... Sí. Strabovic, ¿sí? Así que nada, ya sabemos, este mundo aquí vacío por los likes y todo eso, pero la gente que busca like por subirse la autoestima o el reconocimiento, nosotros, sin embargo, por ejemplo, cuando lo pedimos en los vídeos, lo hacemos porque eh, si tú le das a like este vídeo, se lo recomiendan a más gente que le puede gustar
este tipo de Esta música, música, claro, ¿vale? y lo puedes Entonces, descubrir. como no es una música, digamos, mayoritaria, ¿vale? El heavy metal en general no es mayoritario y si ya no nos vamos a Japón, nos vamos a Rusia, nos Por vamos a tal, desgracia, sí, pues nos vamos entonces a... es menos todavía y gracias a esta comunidad de amigos que estamos aquí día tras día, pues hay gente que de pronto descubre a Nuki, que de pronto descubre a los Bytes, como me pasó el otro día, que me hizo mucha gracia. Llevaba yo la camiseta esta de que es parecida a la de Motorhead, pero que pone los Bytes, ¿vale? Sí. Y me dice un hombre en un supermercado, dice, ese grupo que es un grupo que hace versiones de Motorhead, y le expliqué un poquito cómo iba el tema. Y dice, ah, pues mira, pues los voy a escuchar a ver qué tal, ¿no? Pues tú fíjate que ayer llevé a María a una tienda y yo me quedé en el coche. Y claro, puse música. Y en ese momento pues estaba una canción de Warcry. Y aparca un coche al lado, se baja un chaval, bueno, un hombre, pues sería de mi edad, con la niña y me hace así en el cristal. Y digo, ¿viste? Dice, ¿qué canción es? Digo, Warcry. Dice, ya decía yo que me sonaba. Fíjate. Pues tú fíjate, ¿eh? Sí, sí, además que la música une. ¿Cuántas veces, yo qué sé, ¿no? A lo mejor estás en un bar, de pronto suena una canción de este tipo que te mola, ¿vale? Y tres tíos que no se conocen y de pronto están Sí, flipando sí, con la canción y acaban tomándose una cerveza juntos, ¿eh? efectivamente, Y ¿eh? esto es así. Bueno, bien, amigos, pues nos ha gustado mucho. Rafa Carquenovi, gracias por traerlo. Muchas Y así gracias, que Rafa. lo que os decimos, si os gusta y queréis que esta música llegue a más gente, pues le dais el like y se agradece. La campanita es para que os vayan recordando cada reacción que vamos haciendo. Y bueno, ya sabéis, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla en el nivel uno. Veis las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 iremos subiendo material extra conforme vaya pasando el mes. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijáis, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, ¿vale? Eh, si salta una publicidad dentro de una reacción, por favor, si la podéis ver, pues nos ayuda. Que por cierto, los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo, en la información de la reacción. Y bueno, efectivamente, lo que dice aquí David, pues por aquí os van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.